Sí, no hay problema. Vale. Amén. Señor y Padre amado, estamos delante de ti, Señor, para alabarte, glorificarte. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos bendigas, que nos des el entendimiento, Señor, para no solamente entenderlo, sino para poner en práctica tu palabra. Y, Señor, guíanos, Señor, en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús te agradezco, Padre, por todas las personas que están conectadas. Señor, te pido, Padre, que tú las bendigas, que bendigas a aquellos los que no se pudieron conectar y los que se van a conectar un poco más tarde, Señor. Te agradezco, Padre, por todo. Bendice al pastor y a su familia, Señor. Gracias, Padre, porque por él podemos aprender, Señor, y tener este tiempo de aprendizaje y de escudriñar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús te agradezco, Padre, por todo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a seguir avanzando con el tema de doctrina bíblica y hoy nos toca estudiar el tema de Jesús. Ya en la clase anterior hablamos acerca de Dios, el Padre, y hoy nos toca hablar un poquito acerca de Jesús. Como siempre les digo, no voy a pretender en 50 minutos poder abordar todo lo que la Biblia nos enseña acerca de Jesús, pero sí quiero dejarles una base fundamental, sólida, con respecto a lo que la palabra de Dios siempre nos enseña, ¿no? Y bueno, todos sabemos que hace más de 2000 años atrás apareció un hombre en el escenario de la historia que partió la historia en dos, ¿no es cierto? Por eso nosotros ahora hablamos de lo que sucedió antes de Cristo y de lo que sucedió después de Cristo, ¿no? Porque, bueno, este hombre que nació en el mundo y creció a la vida adulta, se fue desarrollando y lo hizo exactamente como cualquiera de nosotros, ¿no? Como cualquier otra persona, pero fue un hombre extraordinario, ¿no? De tal manera que pasaron más de 2000 años y todavía seguimos hablando acerca de ese día glorioso en el que este hombre hizo su aparición, ¿no es cierto? En el cuerpo, a través de ese bebé precioso que nació allá en Belén de Judea, ¿no es cierto? Y después la Biblia nos cuenta cómo él se fue desarrollando, cómo él fue creciendo, y bueno, llevó adelante también su ministerio. Así que nos vamos a concentrar hoy un poquito en la persona de Jesucristo. Creo que es muy hermoso que nosotros podamos justamente, ¿no? Estudiar y aprender sobre nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿no? En estos días hemos estado predicando bastante y qué lindo es que, bueno, nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón porque nos hemos dado cuenta de quién era Jesucristo. Pero bueno, sabemos que Jesús no fue una persona común y corriente, ¿no? Sino que podemos decir no fue una persona ordinaria, ordinaria en el sentido de común o simple, sino que fue una persona extraordinaria que realmente partió la historia en dos, ¿no? Y todavía la sigue partiendo, porque nosotros también hablamos de cómo era nuestra vida antes de Cristo y cómo es nuestra vida ahora después de Cristo, ¿no? Y bueno, vamos a mirar varios textos bíblicos que yo voy a ir mencionando. Ustedes, si quieren, pueden ir tomando nota de lo que yo voy a ir compartiendo. Voy a ir lento, tranquilo, para que ustedes puedan también estar tomando nota y bueno, y recordando esta enseñanza que la palabra de Dios nos da acerca de Jesús. Arrancamos un poquito mirando Lucas capítulo 1, verso 26 al 35, ¿no? Lucas es uno de los evangelistas, ¿no? Que él escribió un evangelio y bueno, todos sabemos que él era médico y él era una persona que bueno, sabía mucho acerca de lo que a Cristo le iba a pasar después, ¿no es cierto?, en el cuerpo, a través de la crucifixión y todo el dolor y el sufrimiento que él iba a pasar. Pero él recuerda que allí en Lucas capítulo 1, verso 26, dice: una virgen concibió del Espíritu Santo y lo trajo al mundo. Y él dice: era Dios hecho hombre, quien vino a la tierra en apariencia humana. Fue
el Hijo de Dios. Por eso ahí Lucas nos dice que en el principio era el verbo, pero vamos a leer todo el texto mejor. Vamos a buscar ahí en Lucas capítulo 1, porque ahí tenemos bien, gloria a Dios. Verso 26 al 35 nos cuenta la historia. ¿Se acuerdan que dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Gloria a Dios. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Bueno, allí Lucas nos dice varias cosas que son muy importantes, ¿no es cierto? Pero lo que sí dice clarito es que una virgen concibió y lo hizo por el Espíritu Santo, ¿no? Del Espíritu Santo, y de esa manera vino Jesús al mundo. Y dice también que era Dios hecho carne, ¿no es cierto? Y Dios hecho hombre, eso es lo que nos dice allí, y también dice que fue llamado o será llamado Hijo de Dios en Lucas, ¿no es cierto? Y después, si vamos un poquito más adelante, en el libro de Juan, también en el capítulo 1, allí Juan nos dice algo que también es muy importante, porque dice: en el principio era el verbo, hablando allí, el verbo es Jesús, ¿no es cierto? Y dice: en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Y aquel verbo, o sea Jesús, fue hecho carne, dice Juan, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, tanto Lucas como Juan están diciendo lo mismo, ¿no? De diferente manera, pero nos están mostrando que Jesucristo realmente no era un hombre ordinario, común, sencillo, sino que era un hombre extraordinario y que vino, ¿no es cierto?, con un propósito muy específico de parte de Dios al mundo. Por eso allí Juan agrega algunas cositas, ¿no? Como que vimos su gloria, dijo él. ¿Se acuerdan que Juan había estado con Jesús? Y él dice: vimos su gloria, esa gloria llena de gracia y de verdad. Qué lindo, ¿no? Porque Juan pudo allí estar con Jesús y compartir la gloria del Señor, la gracia, la verdad que él manifestaba y compartía. Y entonces él dice: nosotros lo vimos, fuimos testigos de todo eso que Jesucristo hizo. Así que la Biblia nos dice de manera muy específica algunas de las cosas para las cuales Jesucristo vino, ¿no? Podemos decir que Jesús vino al mundo para un propósito especial. Es muy importante esto que estoy diciendo, que Jesús vino al mundo para un propósito muy especial. Y yo quiero darle 2 o 3 o 4 cositas como para que las tengan bien allí presentes. Y la Biblia dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Qué lindo es que nosotros podamos
estudiar a Jesucristo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este momento, su propósito, el propósito especial por el cual vino al mundo, y lo podamos extraer de la Biblia. La Biblia misma nos dice cuáles fueron esos propósitos para los cuales Jesucristo vino. Así que lo primero que les digo es que Jesús vino para rescatar a la humanidad del poder de Satanás. Amén. Todos sabemos que Satanás, ¿no es cierto?, es el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, y que él de alguna manera está gobernando, ¿no es cierto?, en este sistema del mundo, y de esa manera tiene atados y atrapados a millones y millones de personas. Pero Jesús vino especialmente para rescatar a la humanidad del poder de Satanás. Me gusta allí el texto de, si ustedes se acuerdan, de Primera de Juan 3:8, cuando dice que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Amén. Jesús vino para eso, para deshacer las obras del diablo. Y eso es muy importante, y destruir esas cadenas y esas ataduras y esas ligaduras que mantienen atadas a las personas. Vino para destruir esas vendas mágicas, como dice Ezequiel, ¿no es cierto? Ezequiel allá habla acerca de las vendas mágicas que el diablo, ¿no es cierto?, cose a través de los siervos que él tiene o las siervas que él tiene, llamarle brujas, parapsicólogos, hechiceros, magos, encantadores, adivinos y todos los que trabajan con el ocultismo. Dice que cosen vendas mágicas contra su pueblo, ¿no? Y él dice, yo estoy en contra de aquellos que cosen vendas mágicas sobre la vida de mis hijos o de mi pueblo. Y bueno, también dice la palabra que Dios, ¿no es cierto?, cuando viene a nuestra vida Jesús, rompe esas cadenas, rompe esas ataduras, deshace esas vendas mágicas que el diablo pone a través de sus siervos en nuestra vida para que nosotros no veamos, no podamos entender el evangelio. A veces uno se pregunta, después que nuestros ojos fueron abiertos, uno se pregunta por qué no entendí antes, por qué no vi antes lo que ahora veo, por qué no comprendí antes lo que ahora comprendo. Y es porque había unas vendas mágicas allí que nos cegaban, como dice la palabra, que dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. Amén. Qué palabra tan clara, ¿no? Que ahora nosotros que estamos en Cristo, ahora que esas vendas han sido quitadas de nuestra vida, ahora que nuestros ojos han sido abiertos, ahora nos damos cuenta que antes estábamos ciegos, como el otro día hablábamos en el culto. Así que el primer propósito es para rescatar a la humanidad del poder de Satanás. El segundo propósito es para dar su vida en rescate por la de nosotros. Amén. Yo no sé si ustedes sabían, pero la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. O sea que todos nosotros, como dice la Biblia, estábamos, porque dice la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y luego dice Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios o separados de Dios, ¿no es cierto? No había manera de que Dios pudiera salvarnos a nosotros porque no había nada que nosotros pudiéramos hacer para salvarnos. Así que Dios tuvo que idear un plan estratégico, ¿no? Y ese plan estratégico fue el enviar a su único hijo, a Jesucristo, ¿para qué? Para que diera su vida en rescate por la de nosotros. Jesucristo fue de alguna manera el que ocupó en la cruz y el que murió por nosotros, ¿no es cierto?, en nuestro lugar. Él fue, ¿no es cierto?, el que ocupó la cruz para que nosotros no ocupáramos esa cruz. Allí en Mateo 20:28 está tan clarito lo que dice la palabra, ¿no? Porque dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y agrega, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, ahí está. Bien clarito, ¿no? Y para dar su vida
el rescate por mucho. Para eso vino Jesús. Por eso le damos gracias a Dios, ¿no es cierto?, por Jesucristo. Pero también Jesús vino en tercer lugar para destruir las obras de Satanás en nuestra vida. Recién hablábamos que, bueno, nosotros antes de conocer a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el pecado, ¿no es cierto?, nos fue llevando a prácticas que tenían que ver con el diablo. El diablo es un mentiroso, padre de mentira, y él nos ha ido arrastrando a través del pecado, ¿no es cierto?, a sus prácticas que tienen que ver con prácticas pecaminosas que nos apartan y nos separan de Dios y nos llevan a la muerte. Muerte en el sentido espiritual, ¿no es cierto? No muerte en el sentido físico. Algunos dicen, bueno, pastor, pero yo no estaba muerto cuando vine a la iglesia. Y sí, estábamos muertos cuando nosotros conocimos a Cristo, pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En eso estábamos muertos. Y la palabra muerte, creo que la expliqué muchas veces, pero muerte significa separación. Así como siempre enseñamos que cuando una persona muere físicamente, el espíritu y el alma se separan del cuerpo, el espíritu va a Dios y el cuerpo va a la tierra, al polvo de donde el Señor lo tomó. De la misma manera sucede cuando estamos muertos espiritualmente, nosotros estamos separados, separados de Dios. Y por supuesto que hay, está la muerte física, está la muerte espiritual de esta que estamos hablando, y está la muerte eterna, que la muerte eterna es la separación final y total. ¿Se acuerdan allí que Apocalipsis capítulo 21, al final nos habla del gran trono blanco, y también la Biblia nos habla del tribunal de Cristo, donde vamos a ser juzgados? Bueno, llegará un día donde Dios nos va a juzgar, y aquellos que, bueno, que no pasen por el juicio, entonces serán separados de Dios eternamente y para siempre. Por eso decimos que hay tres clases de muerte. Está la clase, la muerte física, la muerte espiritual, que es la separación. Hoy hay millones de personas que andan muertas en sus delitos y pecados, que están separadas de Dios. Y por otro lado, la muerte eterna, que es al final de todo, cuando el Señor nos separe de Él por completo. Amén. Así que la Biblia dice, ¿no?, que el Señor vino en tercer lugar para destruir las obras de Satanás en nuestra vida. Y el otro día yo prediqué sobre este pasaje, primera de Juan 3:8, prediqué sobre este pasaje, y yo dije, el que practica el pecado es del diablo. Hago un poquito de silencio. ¿Están escuchando? Hágame así. ¿Sí, no? Bueno, va de nuevo. El que practica el pecado es del diablo. Amén. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Y entonces dice, para esto apareció o vino el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios por eso. Qué hermoso, ¿eh? Así que Jesús vino a deshacer las obras de Satanás en nuestra vida, ¿eh? Antes nosotros estábamos viviendo pecaminosamente, pero nos arrepentimos, nos volvimos a Dios, lo recibimos en nuestro corazón, la sangre de Cristo nos limpió, y ya las obras del diablo se destruyeron. Para eso vino también Jesús. Pero hay otras cosas para las cuales también vino Cristo. Por ejemplo, para darnos vida eterna. Gloria a Dios por eso. Qué lindo es que podamos entender que nosotros, si tenemos a Cristo, tenemos la vida. Y si tenemos la vida eterna, significa que nunca más vamos a volver a morir. Nunca nos vamos a separar de Dios, y tampoco vamos a morir espiritualmente. Yo me acuerdo cuando el Señor Jesús, allá en el capítulo 11 de San Juan, se encuentra con Marta, con María, ¿se acuerdan cuando murió Lázaro? Y le dijo aquella frase tan tremenda que todos ya prácticamente la conocemos de memoria, ¿no? Pero cuando le dijo a Marta, le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
¿Crees esto? Le dijo. Gloria a Dios. No morirá eternamente, no morirá. Así que qué bueno es eso, ¿no? Saber que el Señor vino también para darnos vida eterna, porque nosotros, como dije en el punto anterior, estábamos muertos, hermano, pero Él vino a darnos vida, ¿eh? Dice San Juan 10:10, el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido, dijo Jesús, para que vos tengas vida y la tengas en abundancia. Gloria al nombre de Jesús. Pero hay otros pasajes de la Biblia que nos hablan de esto, ¿no? De la vida eterna. Qué bueno, por ejemplo, Primera de Juan capítulo 5, verso 11 y 12. Allá Juan dice, y escuchen qué lindo, y este es el testimonio, qué lindo nos está dando testimonio, que Dios, dice él, nos ha dado vida eterna, gloria a Dios, y esta vida está en su Hijo, así que el que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amén. Wow, qué tremendo, ¿eh? ¿Por qué es tan importante tener a Cristo? Bueno, porque en Él está la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida, pero el que no tiene a Cristo, la vida, dice de Dios, no está en Él, no tiene vida. Pero también Jesús vino para darnos un nuevo nacimiento dentro de la familia de Dios. Qué lindo es que la iglesia es la familia de Dios. Me encanta hablar a mí de la iglesia como familia, y me hace sentir como un pequeño orgullito cuando yo puedo reunirme con familias nuevas que van llegando a la iglesia y le digo, nosotros somos una familia. Y es así, ¿no? Los que estamos acá sabemos que realmente somos una familia, no somos una iglesia impersonal, no somos una iglesia que no se preocupa, que no atiende las necesidades, sino que somos una iglesia que realmente podemos llamar la familia, porque siempre estamos preocupándonos los unos por los otros, nos alegramos, compartimos las cosas buenas que nos pasan y a veces también compartimos las cosas que no son tan buenas, pero que quizás nos causan un poco de tristeza o de dolor, pero siempre estamos de alguna manera, ¿no es cierto?, en contacto. Me encanta a mí todo el tiempo los mensajes que nos van llegando, las cosas que los hermanos nos van compartiendo, y yo siento que somos una hermosa familia. Bueno, de esto también habla la Biblia, de que vino para darnos un nuevo nacimiento dentro de la familia de Dios. Claro, nosotros sabemos que hemos nacido de la carne, ¿no? Y carne somos. Bueno, hemos nacido de la carne. ¿Se acuerdan aquel día ahí en San Juan capítulo 3, cuando Jesucristo se encuentra con aquel hombre llamado Nicodemo, un hombre que era muy importante dentro de la religión de aquel tiempo, ¿no es cierto? Era una persona muy instruida, muy capacitada, muy conocedora de la ley. Sin embargo, él empieza a seguir a Jesucristo medio así escondidas, empieza a observar lo que él está haciendo y ve los milagros y las cosas que Jesús hacía. Y entonces un día ya no aguanta más Nicodemo y aparece de noche, medio oculto, se tapó todo para que no lo reconozcan, y se acerca a Jesús y lo llama, ¿no? Y le dice, maestro. Y Jesús lo escucha y se acerca, y entonces cuando se acerca, Nicodemo le dice, mira, yo sé que tú vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera contigo. Entonces Jesús lo mira y le dice, mira, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y allí arranca Jesús a hablar acerca del nuevo nacimiento. Entonces Nicodemo no entiende y le pregunta y le dice, pero ¿cómo no le entra en la cabeza el concepto del nuevo nacimiento? Y entonces le pregunta y le dice, pero ¿cómo yo siendo un hombre grande, un hombre mayor, un hombre viejo, usa esa expresión, ¿no es cierto? ¿Puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dice, no, Nicodemo, no, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y vuelve a decirle, te es necesario
nacer de nuevo. Así que el nuevo nacimiento tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la revelación de Dios para nuestra vida. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, allí se genera a través de la palabra y el Espíritu Santo el nuevo nacimiento, y nosotros nacemos a esta nueva familia. Antes éramos extranjeros, advenedizos, dice Pablo, pero ahora somos miembros de la familia de Dios. Qué lindo eso, ¿eh? Así que para eso también vino Cristo. Y hay un pasaje ahí que está en San Juan 1:12 que lo utilizamos mucho para predicarle a la gente, ¿no? A la gente nueva, que dice: más a todos los que lo recibieron o le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero bueno, también Jesús vino a restaurar nuestra amistad con Dios el Padre. Nosotros estábamos enemistados con Dios. Estábamos, cuando una persona está lejos de Dios, está viviendo en pecado, está enemistado con Dios. Y la palabra de Dios dice que el Señor vino a reconciliarnos con su Padre. Vino a traer también un ministerio de reconciliación, como dice la palabra, no solamente el ministerio de Cristo, sino nuestro ministerio. Pablo dice que Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación para que nosotros podamos reconciliar al hombre con Dios. Pero Dios primero nos reconcilió a nosotros por medio de Jesucristo. Así que ahí en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 3, Juan, que es el anciano Juan, dice: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también ustedes tengan comunión unos con otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Qué lindo eso, ¿no? Saber que otro de los motivos principales para los cuales Jesucristo vino tenía que ver con restaurar nuestra amistad con Dios el Padre, que estaba rota, estaba rota. Nuestra relación con Dios estaba nula, pero Jesucristo nos acercó a Dios para que Dios nos perdonara y para que nosotros pudiéramos buscarle otra vez. Pero también Jesús vino para otras cosas, como por ejemplo para mostrarnos cómo es Dios. ¿Se acuerdan? Siempre me acuerdo aquel pasaje de San Juan también, mire, muchos pasajes de Juan, ¿no? Cuando en el capítulo 14, allá aparece uno de los discípulos y le dice al Señor: Señor, muéstranos al Padre. Jesús le está hablando, le está dando enseñanzas, y uno de los discípulos salta y le dice: muéstranos al Padre, San Juan capítulo 14. Y Jesús lo mira y le dice: pero ¿cómo todavía no has entendido que yo y el Padre somos uno? El Padre y yo somos uno. Si me has visto a mí, dijo Jesús, has visto al Padre, porque Él y yo somos uno. Entonces, Jesús vino para mostrarnos cómo es Dios. Y ahí está lo que yo le estoy compartiendo, está en San Juan capítulo 14, desde el versículo 7 al 11. Allí se lo voy a leer porque está muy lindo como lo dice el Señor. Y dice, Jesús le está diciendo: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Claro, por otro lado, ¿no es cierto? Uno dice, la Biblia nos enseña que a Dios nadie le vio jamás. Pero también dice que el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. O sea que nosotros podemos conocer a Dios no porque lo hemos visto, porque a Dios nadie le vio jamás, pero Jesucristo lo dio a conocer. Cuando vemos a Cristo estamos viendo al Padre. Eso es lo que está diciendo acá Jesús. Dice, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe, que era el que le estaba haciendo ese planteo, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre.
¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, porque Dios está actuando, decía Jesús, a través de mí. Y entonces, qué bueno es eso. Dios allí, ¿no es cierto?, manifestándose a través de la persona de Jesucristo. Así que Jesús vino también para mostrarnos cómo es Dios. Y bueno, ¿qué cosas nos mostró? Bueno, Él nos mostró, por ejemplo, el amor de Dios. Qué lindo, ¿no? Que nosotros podamos entender que Dios nos ama de una manera que nunca nadie jamás nos amó ni nos amará. Nadie nos amó de la manera que Jesucristo nos ha amado. La Biblia dice que Jesús dio su vida por nosotros. Dios dio a su Hijo, su único Hijo, por amor a nosotros. Lo mandó a morir a la cruz. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Así que Jesús nos mostró su amor. Y a mí me encanta, hermanos, yo sé que a ustedes también les gusta leer la Biblia, pero a mí me encanta que cada cosa que pueda enseñarles tenga un fundamento bíblico, que es lo más importante. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versos 9 y 10, y también en Romanos 5, 8, hay textos muy hermosos. Por ejemplo, Romanos 5, 8, ¿se acuerdan que me encanta repetirlo de memoria, ese texto? Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. En esto, dice, consiste el amor. Escuchen, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. El amor. Jesús nos enseña o nos muestra cuánto Dios nos ama. Gloria al nombre de Jesús. Pero también Él nos mostró cosas muy impresionantes, muy tremendas, que son el poder de Dios. Eso nos gusta a nosotros. Nos gusta sentir el amor. ¿A quién no le gusta ser amado? A mí me encanta sentir el amor, el abrazo, el cariño de mi Dios. Me encanta, cuando yo estoy necesitado y voy a orar y siento la presencia de Dios que viene sobre mí y el Señor me abraza allí espiritualmente, siento que está al lado mío, me contiene, me anima, me alienta. Claro que nos encanta saber que somos amados por Dios, encima tener un papá tan grande y tan poderoso. Pero también me encanta saber que Él tiene poder, gloria a Dios, que Él es poderoso. Y Jesús nos mostró el poder de Dios. En varias ocasiones Jesús nos mostró el poder de Dios. Por ejemplo, Él sanó a los enfermos, los cojos y los ciegos que aparecían. Tenemos abundantes ejemplos para compartir, tenemos un montón de historias, ¿no es cierto? Si hablamos de los ciegos podemos recordar a Bartimeo, de los cojos podemos recordar al hombre que bajaron del techo, ¿se acuerdan los 4 amigos que lo bajaron? Y bueno, así tenemos muchísimos testimonios bíblicos, historias preciosas de cómo el Señor ha sanado a los enfermos. Y hay un pasaje que está en Mateo capítulo 4 que sintetiza un poquito el tema de las sanidades. En el versículo 24 de Mateo 4 dice, y se difundió su fama por toda Siria. Cuando Él empezó a obrar, el poder se empezó a manifestar, la gente empezó a compartir testimonios y a animarse y a alentarse y a invitar a todo el mundo para que vengan a ver a Jesús. Y entonces dice, y se difundió su fama por toda Siria. Y miren lo que pasó. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, todos, dice, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y termina el versículo diciendo, y los sanó. Amén. Gloria a Dios. Jesús
¿Qué nos está enseñando? ¿Qué nos está mostrando de Dios? El poder, el poder. Pero también Jesús no solo tenía poder, y Dios no solo tiene poder para sanar, sino también para lanzar fuera los espíritus del mal. Muchas veces nosotros sentimos ciertos temores, ciertos, miedos con respecto al tema del ocultismo. En estos días hemos estado yendo a Monte Grande y allí estuvimos predicándole a una familia que tenía allí en su casa un altar del Gauchito Gil. Bueno, todos sabemos que el Gauchito Gil tiene relación directa con San La Muerte, y bueno, esa familia estaba allí atemorizada, atada, con ese espíritu inmundo y también con, con el acuerdo, el pacto que habían hecho para seguirle y para servirle. Y entonces le empezamos a predicar la palabra y ellos fueron tocados, fueron quebrantados y abrieron su corazón y recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Y luego de eso yo dije, bueno, cuando ustedes estén listos vamos a tomar autoridad, y si ustedes están dispuestos vamos a sacar, a destronar a ese Gauchito Gil de su casa y vamos a entronar a Cristo, a Cristo, que sea el Señor y el Rey de este hogar, pero para eso tenemos que sacar a los otros, hay que sacar a uno para que entre el otro. Así que allí el dueño de la casa me dijo, ya pastor, ya. Y yo dije, bueno, era nuestra oportunidad. Así que fuimos y comenzamos a desarmar todo el altar, sacar todas las imágenes que había y todas las ofrendas, y nos llevamos todo en el nombre de Jesús, dejamos todo vacío y declaramos que allí, gloria a Dios, ese espíritu inmundo que estaba atormentando esa familia fue quitado, fue sacado. Y bueno, esto lo hace el Señor, no lo hemos hecho nosotros. El Señor, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, logró que esa familia sea libre de esa opresión y ese tormento espiritual que estaban viviendo. Por eso Jesús nos enseñó que, gloria a Dios, o nos mostró que Él lanzaba fuera los espíritus del mal. Miren ahí en Marcos capítulo 1, verso 34. Dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y luego dice, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Amén. Qué tremendo eso, ¿no? Que el diablo nos conoce, que Satanás conocía a Cristo, los demonios conocían a Cristo, así que Cristo no nos dejaba hablar, porque ellos lo conocían. Y también a nosotros, los cristianos, los demonios nos conocen y saben que dentro nuestro está el Señor, que dentro nuestro está el Espíritu Santo y que de nuestra boca sale la palabra poderosa de Dios. Amén. Así que Cristo nos mostró el amor de Dios, Cristo nos mostró el poder de Dios, sanando a los enfermos, echando fuera los espíritus del mal, pero también Cristo ejecutó milagros, milagros tremendos que solamente Dios puede hacer, amén. Solo Dios puede hacer milagros. Y hay algunos pasajes de la Biblia, como en Marcos capítulo 4, a partir del verso 37, que si ustedes recuerdan es aquella historia de una gran tempestad que se desató, y dice textualmente la Biblia, ¿no? Dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Jesús, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Sus discípulos temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Un milagro extraordinario, porque ¿quién va a pensar que la naturaleza puede ser controlada con autoridad espiritual? Bueno, allí había, detrás de esa tempestad, había espíritus que estaban obrando y operando, y bueno, allí Jesús hizo el milagro, le habló al viento y al mar. Eso es un milagro, al viento y al mar, y dice la Biblia que le obedecieron. Tremendo el poder. Pero también
el Señor nos muestra el poder de Dios al resucitar a los muertos. Esto es impresionante, impresionante, la resurrección de muertos. Bueno, allí vimos, recién contábamos la historia de Lázaro, amigo de Jesús. Y específicamente los versículos del capítulo 11 de Juan, los versículos 43 y 44, allí donde Jesús está frente a la tumba, después de haber llorado, porque dice que Jesús fue y dijo, ¿dónde le pusieron? Y entonces las hermanas lo llevaron a donde Lázaro estaba y él cayó allí de rodillas y lloró, dice la Biblia, amén. Y yo creo que Jesús lloró porque él nos quería mostrar de alguna manera la naturaleza humana. Jesús, en él estaba lo que se llama la deidad de Cristo. Deidad significa que él era verdadero hombre y él también era verdadero Dios. Por eso Jesús, como hombre, lloraba, como hombre tenía sed, como hombre tenía hambre, como hombre tenía frío, tenía calor, como hombre sufrió el dolor cuando le clavaron los clavos, le pusieron la corona de espinas, le cortaron su costado. Como hombre él sufrió, como hombre, pero como Dios también él hizo milagros extraordinarios, como sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos por el diablo, y ahora vemos que también resucitaba a los muertos, y no lo hizo una vez, lo hizo varias veces, ¿no es cierto? Pero en este pasaje dice que Jesús clamó a gran voz y dijo, Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Amén. Bueno, esas cosas nos enseña Jesús. Jesús nos está entonces, como dijimos, mostrando cómo es Dios. Pero también Jesús compartió algo muy importante, que fue nuestros sufrimientos en su propia vida. Yo creo que esto es algo que nosotros no podemos olvidar y tenemos que tener bien claro también, porque Jesús nos ha amado de una manera, como dije al principio, que nunca nadie nos ha amado. Y Jesús compartió nuestros sufrimientos en su vida. Creo que durante su vida en la tierra Jesús experimentó todos los sufrimientos de la vida que nosotros padecemos. Y es por esa razón que Él comprende lo que nosotros sentimos. Vieron que muchas veces decimos, ¿será que Dios me entiende? ¿Será que Dios me comprende? ¿Será que Dios puede darse cuenta de lo que me está pasando? Y sí, sí. ¿Por qué? Porque Él compartió cuando estuvo aquí en la tierra nuestros sufrimientos, todo lo que nosotros vivimos, Él lo pasó durante esos 3 años allí y desde chiquitito, ¿no es cierto?, que Él nació, creció, se desarrolló y hasta que partió a los 33 años, Él vivió prácticamente todas las cosas que nosotros vivimos. Creo que Hebreos 4:15 nos dice un poquito lo que les estoy compartiendo. Él dice allí Hebreos 4:15, Hebreos es un libro que algunos dicen que puede haber sido escrito por el apóstol Pablo, pero que no está, digamos, totalmente confirmado, pero sí es un libro canonizado, un libro que está dentro del canon bíblico, o sea que está, digamos, ha pasado las pruebas del canon para poder ser un libro inspirado por Dios, ¿no es cierto? Y tiene toda la autoridad, por eso está allí dentro de los 66 libros que contiene la Biblia. Y dice Hebreos 4:15, escuchen esto porque es muy lindo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Así que ahí vemos claramente que la Biblia nos dice que Jesús compartió nuestros sufrimientos en la vida y Él tiene la capacidad de entendernos, de comprendernos, de compadecerse de nuestras debilidades. Muchas veces nosotros decimos,
Dios no me va a perdonar, Dios no me va a dar otra oportunidad, Dios no me va a restaurar, Dios se va a enojar conmigo. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que fue, dice la Biblia, tentado en todo. Claro, él no cayó, pero fue tentado en todo, así que él entiende lo que muchas veces nos pasa a todos nosotros. Pero también no solo Jesús sufrió, podemos decir, nuestros sufrimientos en su vida, sino que Jesús murió en la cruz por nosotros. Esto lo dije yo recién, pero vamos a ver, porque es muy importante que podamos nosotros entender esta verdad. Jesús murió en la cruz por nosotros. Los impíos pecadores tomaron al Señor Jesús en aquel tiempo y lo ejecutaron al clavarlo en una cruz de madera, ¿no? Como ya sabemos, y lo hicieron como si él fuera un criminal común, como si él fuera un asesino, un ladrón, ¿no es cierto? De esa manera lo crucificaron a Cristo. La verdad es que él podía salvarse a sí mismo. Él podía. De hecho, ¿se acuerdan? Algunos soldados burlándose de él le decían, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Jesús podía si quería. Jesús dijo, incluso miren, ¿qué piensan ustedes? Que yo no puedo pedirle a mi Padre que me envíe 12 legiones de ángeles para que me ayuden y no me las va a enviar. Mi Padre me las va a enviar automáticamente si yo se las pido. Pero es necesario que pase por esta situación, que pase por este sacrificio. Así que, como dije, él podía salvarse a sí mismo, pero ¿sabe qué? No lo hizo, ya que simplemente era a través de su muerte en la cruz que Dios iba a salvar al mundo. Ese era el plan de Dios. El plan de Dios era ese. Así que Jesús murió por nosotros. ¿Se acuerdan como decía el Antiguo Testamento? El alma que peca debe morir. Y Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz y murió crucificado en lugar de nosotros. Por eso después, más adelante, ya cuando Jesús no está en la tierra, ascendió al cielo, el apóstol Pablo escribe a los Efesios y él está recapacitando y en un momento él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí se da cuenta que cuando crucificaron a Cristo estábamos nosotros ahí en la cruz. Y él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿eh? Qué lindo que nosotros lo podamos entender, que él podía salvarse a sí mismo, pero que no lo hizo porque esa era la manera en que Dios había determinado que nosotros pudiéramos recibir la salvación y la vida eterna. Así que Jesús murió por nosotros. Y ahí en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 15, dice, ¿quién llevó el mismo? Isaías capítulo 53, voy a leer que así vemos un poquito el antiguo. Isaías capítulo 53, dice, ¿quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida, dice Isaías, por cuya herida fuimos sanados. Amén. Él mismo estuvo allí llevando nuestros pecados. Bueno, pero también, así como Jesús sufrió lo que nosotros sufrimos, murió en la cruz por nosotros, Jesús también fue levantado de los muertos por nosotros. Gloria a Dios por eso. Y dice la Biblia que después de 3 días de haber estado enterrado en la tumba, Dios, gloria a Dios, Dios le levantó a su Hijo de los muertos. Amén. Dios levantó a su Hijo de los muertos. Y también Jesús lo hizo por nosotros. Y también Dios lo hizo por nosotros. Esto está escrito allí, gloria a Dios, en la palabra, cuando dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Escuchen, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, verso 4 al 6, allí está la palabra. Así que estamos viendo la progresión de lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo Él nos mostró a Dios, ¿no es cierto? También Jesús, nos enseña la Biblia, abrió la puerta de los cielos para nosotros. Y qué bueno eso, ¿eh? Saben que cuando su obra sobre la tierra fue concluida, ¿se acuerdan? Allí en la cruz del Calvario, Jesús, dentro de las 7 frases que dijo al final, las famosas 7 frases o palabras de la cruz, la última que dijo Jesús fue tetelestai, tetelestai, que significa consumado es. Amén, consumado es. Como que él le decía al Padre, Padre, ya he concluido, ya he terminado la tarea que me diste, ya está, ya lo hice. Y después que él dice eso, dice que expiró, o sea, murió, ¿no es cierto? Y bueno, en ese momento que él muere, Jesús abre la puerta de los cielos para todos nosotros. Dice que cuando su obra sobre la tierra fue concluida, Jesús regresa al cielo para sentarse a la diestra del Padre. Y qué lindo eso, ¿no? Porque también hizo eso por amor a nosotros, Jesús, ya que, como recién decía, abrió el camino hacia la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, donde podamos ir a morar, para que nosotros un día podamos ir a morar también a ese lugar que Él está preparando en el cielo para todos nosotros, como nos dice San Juan capítulo 14, que también me encanta compartirlo, el versículo 1 al 3, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, si creen en Dios, crean también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y él dice, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y si me fuere, vendré otra vez, dijo Jesús. Amén. Así que él fue a preparar un lugar para nosotros. Cuando él murió, nos abrió el camino. Y esto también está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 10. Es muy hermoso lo que nos dice allí el libro de Hebreos, capítulo 10, el versículo 19 en adelante, hasta el 22. Dice, escuchen, así que hermanos, teniendo libertad ahora para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Qué lindo, ¿eh? Allí nos dice claramente que Jesús abrió los cielos para nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, yo quiero dar algunas cositas más porque ya se nos está yendo la hora, pero decir que el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? La Biblia nos habla de su naturaleza, ¿no? Y bueno, la Biblia dice, como hemos leído, que el Hijo de Dios es único, Él es único, no hay otro como Él, es el unigénito Hijo de Dios. Por eso sabemos que su naturaleza es divina, por eso la Biblia lo llama el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios es único, nosotros también somos hijos de Dios, pero nuestra naturaleza es humana, la naturaleza de Jesús es divina. Y hay proclamaciones de Jesús en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice que su origen es divino. Si tienen para anotar ahí, le voy a pasar los textos solamente para ser más rápido. Capítulo 16
de Juan, versículo 28, también dice que el conocimiento de él era divino, Mateo capítulo 11, versículo 27, y que Jesucristo nos revelaba al Padre, ¿no? Como lo hemos visto ahí cuando estaba hablando con Felipe, que él decía, el papá, el Padre y yo somos uno, si me has visto a mí, has visto al Padre. También en Juan capítulo 5, verso 21, ahí encontramos que Jesús se revela, ¿no es cierto? O nos revela al Padre en sí mismo, ¿no? Por eso cuando uno dice, ¿cómo puedo conocer a Dios? Bueno, a través de conocer a Cristo. Y uno dice, ¿cómo puedo conocer a Cristo? Bueno, a través de la Biblia, porque Jesús lo dijo, ¿no? Jesús dijo que nosotros lo ignoramos o lo desconocemos porque ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, cuando leemos la Biblia, a través de la Biblia conocemos a Cristo. Cuando conocemos a Cristo, a través de Cristo, conocemos al Padre. Y bueno, al Padre no lo vimos nunca todavía. Un día lo vamos a ver, porque la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, pero también dice, como hemos visto, que el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Y hay algunas características que hemos visto de Dios, que esto es importante porque también lo vamos a ver en el tema de la Trinidad. La próxima clase va a ser sobre el Espíritu Santo y la próxima va a ser sobre la Trinidad o la triunidad de Dios. Pero está bueno que sepamos que tiene algunas cualidades divinas Jesús, por eso Él se proclama Dios también, ¿no es cierto? Decimos que Él es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Por ejemplo, en Mateo 18:20 dice que es omnipresente. En Juan 5:21 nos dice que tiene poder para resucitar a los muertos. En Marcos capítulo 2, versos 5 al 10, nos dice que tiene poder para perdonar pecados. Y ustedes se acuerdan que la Biblia dice que solamente Dios puede perdonar pecados. Y entonces, ¿por qué Jesús perdona pecados? Porque es Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo. También en Juan capítulo 5, verso 22, dice que Él tiene poder para juzgar al hombre. O sea que la Biblia nos dice claramente, ¿no es cierto?, que Él tiene algunas características que son solamente divinas, que son solamente que le pertenecen a Dios, y eso es para confirmarnos que Jesucristo es Dios. También la Biblia nos habla de la autoridad de Cristo, ¿no? Por ejemplo, Él habló con la autoridad de Dios, el Todopoderoso, cuando está allá en Mateo capítulo 7, ¿se acuerdan? Verso 24 al 29, ese pasaje que muchas veces nosotros compartimos de los dos cimientos. Bueno, ahí encontramos algo muy interesante en Mateo, capítulo 7, verso 24. Gloria a Dios, ya estoy llegando. Allí el Señor Jesús está hablándoles, pero con mucha autoridad, le está aplicando el tema de los dos cimientos, del hombre insensato y del prudente, y lo hace, ¿no es cierto?, con mucha autoridad, porque al final, en el verso 28 y 29, dice que cuando él termina de contarle esa historia y de explicarle eso, dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su autoridad. Y escuchen ahora, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, sino como alguien que tenía poder y autoridad. Pero bueno, siempre encontramos en la Biblia una completa ausencia de expresiones tales como, por ejemplo, esta es mi opinión. Eso no aparece en la Biblia. O tal vez, no, la Biblia tiene autoridad, la Biblia tiene seguridad, tiene convicción. O yo pienso, ¿no? Como decimos nosotros. Esas son frases que utilizamos humanamente nosotros cuando decimos, bueno, esto es lo que yo opino, tal vez sea así, o yo pienso de esta manera, pero nunca encontramos esas expresiones en la palabra.
Cada vez que Jesús enseña, lo hace con autoridad, con poder. La gente se admira porque lo hace como dice acá, ¿no? Como quien tiene autoridad y no como los escribas. También la Biblia nos habla de la pureza de Cristo, completa ausencia de la conciencia o confesión de pecado en las palabras y hechos de Jesús. O sea que Jesús era puro. Allí no había absolutamente nada que tenga que ver con el pecado. Dice la Biblia que él fue tentado en todo, ¿sí? Como nosotros, pero él nunca pecó. Ausencia total de pecado, o sea que Cristo era puro. Tenía una pureza tremenda. Y yo me acordaba con respecto a la autoridad, porque se acuerdan que muchas veces cuando enseñamos liberación, nos han enseñado muchas veces que al diablo hay que gritarle, y yo escucho a veces a la gente que hace liberación que gritan y gritan y gritan como si eso fuera autoridad. Y lo que la Biblia nos enseña es que la pureza, la santidad, es lo que realmente tiene autoridad. Si una persona está en pecado, por más que grite todo el día, los demonios no van a salir, los demonios no se van a ir. Pero si una persona vive en pureza, vive en santidad, eso es lo que el diablo reconoce, eso es lo que los espíritus reconocían de Jesús. Y cuando Jesús hablaba, entonces lo hacía de esa manera. De tal manera que, por ejemplo, Santiago, el hermano de Jesús, si se acuerdan, que era uno de sus discípulos, ¿no es cierto? Él no le hablaba a Jesús como hermano. Nunca le habló a Jesús como hermano. Siempre lo llamó Señor. Siempre Santiago lo llamaba Jesús, Señor. ¿Por qué? Porque reconocía la autoridad que había en la persona de Jesucristo. Así que bueno, todas estas evidencias son evidencias de Jesús, de su autoridad, y hay muchísimas cosas más que les voy a estar mandando en el material que tengo preparado, que ya no llego a darlo. Simplemente quiero terminar mencionando los tres oficios de Cristo, los tres oficios de Cristo, el ungido. Amén. La Biblia dice que Cristo era profeta. ¿Se acuerdan? Profeta. Y el profeta es alguien que es usado por Dios para revelar y llevar su mensaje al hombre. Dios utilizó a Cristo como un profeta. Él presenta a Dios para el hombre. Jesucristo tenía ese, gloria a Dios, ministerio que era el ministerio profético. Él estaba todo el tiempo usando la palabra para revelarle al hombre a Dios. Jesús mostró el escape, podemos decir, el camino de escape del pecado, tanto para una nación como para un individuo. Jesús nos enseñaba cómo podemos escapar del pecado. Jesús señaló, por ejemplo, el pecado y proclamó la justificación y ordenó la obediencia a Dios por medio de la palabra, ¿sí? Él nos enseñó que de la única manera que podemos ser libres del pecado y ser justificados por Dios es a través de la obediencia de la Biblia. Ahí en Romanos hay un pasaje que habla de la justificación y dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue Pablo hablando, Romanos capítulo 5, búsquenlo. Segundo oficio de Cristo es ser sacerdote. Ahí pueden anotar Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 10. Va de nuevo, sacerdote. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 10. Y un sacerdote es divinamente consagrado ¿para qué? Para representar al hombre ante Dios y ofrecer sacrificios a favor del hombre, ¿no? Siempre decimos que Jesús fue nuestro sumo sacerdote, pero también fue nuestro Cordero Pascual, ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento, para poder ser libre de los pecados, había que hacer un sacrificio, y para eso había que utilizar un cordero, y también tenía que haber un sacerdote para que matara al cordero? Bueno, en el Nuevo Testamento Jesús dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero.
Y en Hebreos capítulo 1 dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote, no un sacerdote, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras necesidades. Así que si ustedes leen, anótenlo, Hebreos capítulo 1, del 1 al 5, van a encontrar a Cristo como Cordero y Cristo como sacerdote. En el mismo momento, Cristo estaba oficiando de Cordero y de sacerdote cuando estuvo allí en la cruz del Calvario. Por eso decimos que Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio en el Calvario para poder asegurar el perdón de los pecados del hombre. Amén. Así que ya tenemos a Cristo profeta, Cristo sacerdote y Cristo rey. El tercer oficio de Cristo es rey. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15. ¿Y qué es lo que hace un rey? Bueno, un rey gobierna su reino y un rey tiene autoridad suprema. El rey es la autoridad máxima. Por eso dice que su reino, el reino de Jesús no es de este mundo, y no establecido por fuerzas humanas. El reino de Dios no es de este mundo. Por eso muchos rechazan su gobierno, muchos no quieren someterse al señorío de Cristo, pero ¿sabe qué? El día viene cuando toda rodilla, dice Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11, léanlo porque es maravilloso. Llegará el día, mi hermano, cuando toda rodilla, aunque le guste, no le guste, lo crea, no lo crea, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria, honra y alabanza del Padre. Amén. Así que bueno, hasta acá llegamos. Me queda el ministerio presente de Cristo, el ministerio futuro de Cristo y otro material muy lindo que les voy a estar mandando para que ustedes puedan seguir aprendiendo más, aparte de lo que hoy les pude compartir yo. Amén. Bueno, qué lindo es ver tantos hermanos conectados. Una bendición. Allá está Luciano con Ayelén. Qué lindo, Gloria a Dios. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar y vamos a entregar esta clase en las manos del Señor. Y luego, como siempre, después de orar, yo voy a cortar el video y ahí vamos a entonces tener un momento para saludarnos, despedirnos, bendecirnos. Amén. Gloria a Dios. Luciano, ¿te animás a orar? ¿Sí? Gloria a Dios. Hola, pastor. Bendiciones, ¿cómo andan? Bien, Saludos. bien. Sí, Gloria. oramos. Sí. Amén. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, amado Rey Todopoderoso, Señor, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y el poder, Señor, en esta noche. Padre, sabemos que eres santo, que eres puro, Dios amado. Padre, gracias por tanto amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque sabemos que tu gracia abunda en nosotros, Dios amado. Padre, sabemos que a causa del pecado el hombre se ha separado de ti, Señor, pero tú nunca te has separado del hombre, Dios mío. Padre, te bendecimos, te honramos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, por esta palabra, por esta sabiduría que pones en nuestro amado pastor Jorge Altamirano, Señor, a quien bendecimos, a quien amamos, Señor, y de quien tratamos de aprender cada día, Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por la vida, Señor, de tu amado Hijo Jesús, quien vino al mundo, Dios mío, y quien derramó su sangre, Señor, por todos nosotros, papá. Bendito eres, Dios del cielo. Padre, te amamos, eres precioso, Señor, eres hermoso, y te damos toda la gloria a ti, Señor. Te doy gracias por cada hermano presente que ha estado hoy, Señor, en esta reunión. Te doy gracias, Señor, por cada familia, Señor. Te doy gracias por nuestra iglesia. Te doy gracias por mi vida, Señor, porque tú me has restaurado mi familia, Dios amado, y puedo ser un testimonio, Señor, para tu gloria y honra. Padre, te pido que bendigas ahora a cada persona, Señor. Te pido que despiertes hambre, Señor, de tu palabra y de tu conocimiento en cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te pido que puedas bendecirnos para que podamos amarnos, Señor, para que cada día podamos conocerte más y más, Señor, como todos lo han hecho y como todos te siguen. Dios mío, te bendecimos, te honramos y lo hacemos en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria.